mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Sagredo, gerente comercial de BCI Wealth Management, y la verdad que para mí es un gusto partir este ciclo de charlas online, inversiones al día, como es habitual acá en BCI con ustedes, y partiendo el año con harta noticia. Ha sido sin duda que todos sabemos lo que ya pasó con Maduro y la captura que tuvo por parte de Estados Unidos. En Chile también tenemos que el IPSA está superando ya los 11.000 puntos. Y la verdad que es bueno partir el año con una mirada y también en lo que es el ámbito local y entender los efectos y las repercusiones que están teniendo los distintos sectores en Chile, que es algo que creo que vamos a mirar esta mañana y vamos a conversar con dos invitados que para mí es un gusto tenerlos en el panel. Como siempre, nos acompaña Sergio Lehmann, que es quien nos acompaña habitualmente en este tipo de encuentros, también parte de su equipo, y también nuestra invitada de lujo, Rosario Miquel. Ella es la gerente de estudio y de estrategia de BCI Corredor de Bolsa, con quien vamos a ver justamente el panorama y la partida, digamos, de cuáles son nuestras estrategias a nivel local y ver también el panorama internacional de cómo está afectando también a la economía local. Y saber si tenemos oportunidades en lo que viene, ¿no? Sin duda que todos los años uno parte con la esperanza de buscar retornos, buenas experiencias de rentabilidad. Creo que BCI en ese sentido también cerramos un año 25, bastante bueno en general con los desempeños en las distintas clases de activos. Así que creo que vamos a tener una muy buena conversación. Bienvenidos, Sergio, Rose, ¿cómo estáis? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gerardo, Muy buenos días. ¿todo bien? Bueno, y antes de partir con las exposiciones tanto de Sergio como de Rosario, les cuento que todo esto está de alguna forma recogido en lo que vamos a mirar esta mañana y lo pueden ustedes revisar posteriormente a través de nuestra página. Les pido también que puedan hacer las preguntas a través del chat que tienen disponible en sus pantallas para que de alguna forma la conversación con Sergio y con Rosario sea bastante interactiva. Como les decía, vamos a partir ahí con Sergio, nuestro economista jefe de BCI, que nos va a hacer justamente una exposición inicial respecto al contexto global y también cómo está en esa mirada afectando o beneficiando a nuestra economía. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos. Tal como aventuraba o adelantaba Gerardo, hemos visto un comienzo de año con mucha noticia, con mucho movimiento, con muchas novedades, digamos, de que de alguna manera están moviendo el escenario. Así que voy a partir, como es tradicional, con una mirada al escenario externo y para de alguna manera recoger parte de lo que se está viendo, digamos. Gerardo lo mencionaba, digamos, una situación en Venezuela, ¿no es cierto?, con la captura de Maduro, que hasta ahora pareciera ser que está siendo bien llevada, con una situación, digamos, más conflictiva en Irán, con una guerra
en Ucrania, con Rusia, que no pareciera todavía terminar a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Trump en ese propósito. En este escenario complejo, como ya es la tónica, tal vez, ¿no es cierto?, de los últimos años, hemos visto una reacción importante, digamos, de algunos metales. Acá destaco particularmente cobre, plata y oro. Destaca especialmente, ¿no es cierto?, el incremento del precio de la plata. En el gráfico a la izquierda está, como ustedes ven, indizado en 100 el precio, es decir, ¿no es cierto?, partiendo, ¿no es cierto?, en enero de 2025 con este índice de precio, y lo que se observa es que el precio de la plata, por ejemplo, se ha casi triplicado, el precio, ¿no es cierto?, del oro con un incremento aproximadamente de 60-70% en 12 meses. En el caso del precio del cobre, y eso naturalmente tiene una incidencia muy importante sobre nuestra economía, estamos viendo, ¿no es cierto?, un incremento de casi 50% en 12 meses. Claramente, lo que uno recoge de ahí es que en este escenario más complejo, con todavía temas abiertos, ya lo decía, ¿no es cierto?, desde el punto de vista geopolítico, pero también, ¿no es cierto?, lo último con, por ejemplo, presiones de Trump sobre la Fed que se van incrementando, ¿no es cierto?, a propósito de el juicio penal que se le pretende, digamos, poner a Powell por el uso de recursos de la Fed, digamos, para efectos, ¿no es cierto?, de remodelación de su edificio. Claramente eso es una estrategia que busca naturalmente presionar, digamos, a la política monetaria en Estados Unidos, y eso naturalmente genera movimientos, preocupación y particularmente, ¿no es cierto?, en lo último, alguna depreciación del dólar y toma de posiciones en estos activos de refugio. También, ¿no es cierto?, está dando vuelta la deuda pública en Estados Unidos, que sigue incrementándose. Ha salido un poquito, digamos, de el debate más intenso, pero claramente es un tema que los mercados van a seguir mirando con especial atención. Y, por cierto, respecto, digamos, a la evolución de la inflación en Estados Unidos, que es el principal mandato de la Fed, a pesar, ¿no es cierto?, de que seguimos viendo un mercado laboral debilitado. Del lado del petróleo, lo que hemos visto es una tendencia más bien a la baja, digamos. En el gráfico de la izquierda, la línea oscura, ¿no es cierto?, que está más bien mostrando un descenso en torno a 10-15% en 12 meses. Probablemente ese descenso tienda, digamos, a ir continuando, a pesar, ¿no es cierto?, de la volatilidad que tradicionalmente muestra el precio del petróleo, digamos. El precio del petróleo está muy expuesto a los desarrollos geopolíticos, digamos. El último tendió a subir algo a propósito, digamos, de las tensiones en Irán, pero la tendencia, si uno, ¿no es cierto?, espera ver esta evolución hacia el mediano y largo plazo, es hacia la baja, producto, digamos, del cambio en la matriz energética de la mayoría de las economías, con, ¿no es cierto?, un mayor peso en energías verdes, al mismo tiempo que vemos que la eficiencia en el uso de la energía también, ¿no es cierto?, va subiendo. En el gráfico a la derecha, lo que vemos, ¿no es cierto?, es el precio del dólar global, que ha tendido a ir bajando desde niveles especialmente altos a inicios del año pasado, a inicios de 2025, con cierta variabilidad en lo último. A veces, ¿no es cierto?, estamos observando un dólar algo más fortalecido cuando vemos datos positivos de la economía americana y, ¿no es cierto?, tiende, digamos, a reducirse en algún grado cuando aparecen ciertas dudas respecto a la economía de Estados Unidos. Es decir, lo que vemos es un dólar que ha tenido cierta volatilidad y lo que se espera hacia adelante es que tenga alguna ligera baja adicional, entendiendo, ¿no es cierto?, y eso lo vamos a ver a continuación, de que la Fed probablemente va a volver a recortar su tasa de política. Pero antes de mostrar eso, ¿no es cierto?, estas son las dos variables clave que los mercados miran con especial atención desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de qué está pasando en Estados Unidos. En el gráfico de la izquierda vemos la evolución que está mostrando la inflación medida por el IPC. Ha tenido una tendencia hacia la baja si uno, ¿no es cierto?, mira esta variable hace algunos años atrás, pero con una mayor estabilidad en lo último. Ciertamente, detrás de esta variable incide los aranceles que instaló Estados Unidos, ¿no es cierto?, en abril del año pasado. Eso le ha dado mayor persistencia a la inflación, le ha dado, digamos, alguna mayor, ¿no es cierto?, evolución algo pegajosa, sticky, digamos, como se denomina, digamos, el hecho de que la inflación le cuesta ir bajando. Ayer conocimos datos de inflación, ¿no es cierto?, para Estados Unidos justamente, medidos por el IPC. El IPC total fue 0,3%, el IPC core, es decir, aquel que está excluyendo alimentos y energía, de manera de mirar con un poquito más de atención la inflación que responde básicamente a la dinámica económica, fue 0,2 y fue leído bien positivamente por el mercado. Digamos, las tasas de interés tendieron a caer, pero lo que estamos viendo es que la inflación se mantiene sobre la meta de 2%, que es el objetivo de la política monetaria en Estados Unidos. Eso por un lado, digamos, y eso lo lleva a la Fed a ser algo más cauta,
a pesar, ¿no es cierto?, de que a Trump claramente eso no le gusta y presiona por ir bajando las tasas de interés con un poquito más de fuerza. Por dos razones. La primera, porque naturalmente eso le da mayor impulso al consumo, le da mayor impulso a la economía, pero en segundo término, porque naturalmente hoy día un foco importante para Estados Unidos tiene que ver con la deuda pública, y tasa de interés más baja naturalmente alivia el servicio de la deuda y por lo tanto para, ¿no es cierto?, la administración de Trump es algo deseable. Esto de todas maneras, como ya decía, ha generado ciertas tensiones dentro de la Fed. Hay algunos gobernadores que ven que esto es más bien transitorio, por lo tanto están más bien planteando, digamos, de que se debería bajar la tasa, y otros que son mucho más conservadores porque ponen más atención en esta variable. Porque, ¿no es cierto?, a diferencia de otros bancos centrales, la Fed tiene un mandato dual. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el gráfico de la derecha. No solamente tiene como objetivo llevar la inflación hacia la meta de 2%, sino que adicionalmente se plantea de que la política monetaria en Estados Unidos debe propender, digamos, a un pleno empleo. ¿Eso qué significa? De que naturalmente tiene que estar buscando que el mercado laboral mantenga cierto dinamismo. Y aquellos, ¿no es cierto?, de la Fed, gobernadores que están más bien apuntando, mirando esta variable, están diciendo, alineándose con Trump, de que es necesario bajar la tasa con algo de mayor rapidez. Importante es que en mayo termina el mandato de Powell y por lo tanto en ese entonces Trump va a elegir a el nuevo gobernador de la Fed. Y lo más probable, o por lo menos la apuesta a los mercados, es que pueda ser Hassett, que es alguien bien cercano a Powell, es alguien, ¿no es cierto?, a Trump, es alguien que ha sido o está siendo, ¿no es cierto?, asesor de la Casa Blanca, que tiene una mirada mucho más, ¿no es cierto?, alineada con ir bajando la tasa de política monetaria, por lo tanto hay que mirar eso con cierta atención. Es importante atender, ¿no es cierto?, el hecho de que a pesar de las presiones, ¿no es cierto?, que Trump está ejerciendo sobre la Fed es un gobierno colegiado, tal como nuestro Banco Central de Chile. 12 gobernadores votan en cada reunión de política monetaria por, ¿no es cierto?, el movimiento de la tasa. El total de gobernadores son 19, pero 12 votan, se van turnando alguna proporción de ellos. Por lo tanto, de todas maneras está instalada la idea de que la Fed vaya a perder independencia. Hoy día se asigna una probabilidad baja, justamente porque está conformada por un grupo importante de gobernadores, muchos de los cuales, como ya decía, más bien están mirando el gráfico de la izquierda, que está, ¿no es cierto?, proyectado en su pantalla, y que miran entonces con más bien cautela lo que puede ser las bajas de tasa, entendiendo que la inflación todavía está por sobre la meta de 2%, más bien, como ya decía, en 2,7%. Vamos a la siguiente lámina, donde acá leemos cuáles son las expectativas respecto a la tasa de política monetaria. Y aquí hay una diferencia respecto a lo que está previendo la Fed versus lo que está previendo el mercado. Los puntos azules en el gráfico de la izquierda corresponden a la proyección que hizo la Fed en su último informe, digamos, que fue en el mes pasado. Y ahí básicamente lo que decía es que durante este año 2026, punto azul que está, ¿no es cierto?, más hacia la derecha en ese gráfico, habría solo un recorte en la tasa de política. Pero el mercado lo que está diciendo, esa es la línea celeste, ha tenido ciertos movimientos, pero bastante acotados. Uno ve cuáles son las perspectivas que tenían hace 3 meses, un mes y hoy día. Hoy día es la línea celeste punteada en el gráfico de la izquierda. Está el mercado apuntando a 2 recortes de tasa. Uno que podría venir, digamos, hacia tal vez mayo-junio o abril-mayo, algo en torno, digamos, a esa fecha, y otro hacia el segundo semestre de este año. ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque claramente hay una discrepancia respecto a la Fed, porque el mercado de alguna manera lo que está leyendo es que probablemente, ¿no es cierto?, el próximo presidente de la Fed, que asume en mayo, sí va a empujar por al menos un recorte adicional respecto a lo que habría, ¿no es cierto?, en el primer semestre de este año. Y eso probablemente es lo que está recogiendo el mercado. Como ya decía, respecto a la inflación, han sido básicamente los aranceles los que han llevado a esta inflación algo más persistente. Si uno excluye ese factor, probablemente estaríamos más cerca de la meta inflacionaria de la Fed de 2%. Y ojo que hoy día, precisamente, a propósito de los aranceles, la Corte Suprema va a ver cuál es el fundamento legal, digamos, para haber aplicado esta medida. Hay atención de los mercados respecto a lo que vaya a decir, pero ojo, de todas maneras, Trump podrá buscar algún otro argumento, así que eso probablemente no va a ser definitorio respecto, digamos, a cuáles los argumentos que está entregando, ¿no es cierto?, Estados Unidos para aplicar estos aranceles, ¿no es cierto?, especialmente altos respecto a China, respecto, digamos, a algunas otras economías, y por cierto, respecto también a la nuestra, con un arancel de 10%, excluyendo, digamos, algunos productos.
El gráfico a la derecha muestra lo que ha sido la evolución de la curva de rendimiento en Estados Unidos, ¿no es cierto? Las tasas que van de un mes a 30 años. Lo que hemos visto es especialmente los plazos más cortos, alguna reducción respecto a lo que estábamos viendo hace 1 y 3 meses. Eso tiene que ver naturalmente con las tasas o los recortes de tasas que ha ido aplicando la Fed, mientras que las tasas más largas, la verdad que muestran movimientos un poquito más acotados. Y aquí hay que entender, digamos, de que un elemento que probablemente frena bajas más importantes en las tasas más largas, a pesar de las decisiones que vaya tomando la Fed, es el hecho que la deuda pública en Estados Unidos sigue subiendo con mucha fuerza. Digamos. Hoy día está en torno a 110% del PIB aproximadamente, es la deuda federal. Si uno suma las deudas de los estados y de las comunidades, digamos, estamos hablando de una deuda pública que probablemente está más bien en torno al 150% del PIB. ¿Eso qué significa? Con un déficit fiscal que está entre 5 y 6% del PIB, es decir, muy alto, un tema importante que ya decía que si bien ha salido el debate, sigue siendo de especial atención para los mercados. Eso significa que el Tesoro de Estados Unidos tiene que estar emitiendo, ¿no es cierto?, importantes cantidades de bonos del Tesoro de forma de financiar ese déficit. Y eso hace que las tasas de interés les cueste bajar, porque naturalmente la exigencia en materia de retorno, dado estos montos muy importantes que se emiten, es más alta, digamos. Por lo tanto, es difícil que las tasas de, por ejemplo, un bono de 10 años del Tesoro de Estados Unidos baje de 4%, es decir, probablemente se va a sostener en torno a esos valores, a pesar de que hace 3, 4 años atrás esas tasas más bien se equilibraban en torno a 3,25, y si ustedes recuerdan, 3, 4 años atrás, de hecho, esa tasa estaba en torno al 2%, incluso bajo 2%. Hoy día difícilmente baje el 4%, producto fundamentalmente, como ya comentaba, de una deuda pública especialmente alta. Vamos a la siguiente lámina para entrar, ¿no es cierto?, en la economía chilena, donde, ¿no es cierto?, hay varios desarrollos que tienen un impacto importante sobre lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, durante este año. Este año, como bien sabemos, ¿no es cierto?, en marzo asume el gobierno de Kast, hay una mirada muy positiva a los mercados, hay mucho ánimo favorable. Hemos visto, ¿no es cierto?, una bolsa chilena alcanzando récords. Hemos visto también, ¿no es cierto?, mayor apetito por nuevas inversiones. La inversión ya viene subiendo desde el segundo semestre del año pasado, atendiendo el hecho que ya los mercados estaban anticipando para este año, ¿no es cierto?, a partir de marzo, un gobierno con un foco muy bien puesto, digamos, en fortalecer la inversión, fortalecer el crecimiento, seguridad jurídica, ¿no es cierto?, y lograr, ¿no es cierto?, finalmente impulsar el crecimiento a largo plazo. Y para eso, de hecho, ya hay algunas, ¿no es cierto?, señales en ese sentido. Jorge Quirós, ¿no es cierto?, que fue confirmado como el próximo ministro de Hacienda, ha planteado justamente que lo primero que va a hacer en sus tareas es destrabar proyectos de inversión que hoy día están de alguna manera enredados, digamos, en esta maraña burocrática que le hemos llamado la permisología, y que claramente, en caso de avanzar en esa línea, podríamos tener, digamos, un impulso en el crecimiento. ¿Por qué es importante eso? Porque el crecimiento de la economía chilena hoy día está en torno al 2%. Acá muestro lo que fue el IMASEC de noviembre. La economía ha ido perdiendo tracción, como se puede apreciar. Hemos visto caídas, eso se ve en el gráfico a la derecha, en varios sectores. Particularmente, ¿no es cierto?, el sector servicios sorprendió con una caída, minería, ¿no es cierto?, también vuelve a mostrar una caída, manufactura también, ¿no es cierto?, muy debilitado, y por lo tanto es importante generar, digamos, esta mayor tracción hacia adelante sobre la base de una inversión fortalecida, digamos, y por eso la clave estará, ¿no es cierto?, en lograr justamente eso en el corto plazo, en esto que, ¿no es cierto?, la administración de Kast, ¿no es cierto?, que va a asumir en marzo, ha llamado un programa de emergencia, digamos, y hacia más largo plazo va a haber que hacerse cargo de cuestiones más estructurales, digamos, y eso lo hemos comentado en otra oportunidad, particularmente lo que tiene que ver con el marco tributario, especialmente, ¿no es cierto?, confuso, difícil, ¿no es cierto?, con un sistema dual, pocos incentivos para la inversión, es algo que claramente, ¿no es cierto?, tiene que estar sobre la mesa, al igual que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. La economía pierde tracción porque el mercado laboral, ¿no es cierto?, todavía muy debilitado, es el principal fuente de energía o de impulso para el consumo, y mientras no veamos, ¿no es cierto?, mayor creación de empleo, algo que está claramente hoy día bastante debilitado, digamos, y eso lo hemos conocido en los últimos registros, con una tasa de desempleo en torno a 8,4%. Bueno, si no logramos, ¿no es cierto?, flexibilizar, va a ser difícil que el consumo tome mayor fuerza. Vamos a la siguiente lámina, que da cuenta de la evolución de la inflación, y ahí claramente tenemos buenas noticias. Buenas noticias porque la inflación ha ido descendiendo más rápido de lo anticipado. Finalmente, ¿no es cierto?,
2025 cerró con una inflación de 3,5%, incluso algo por debajo de lo que el Banco Central estaba viendo en diciembre. La trayectoria, ¿no es cierto? Y eso se ve con mucha claridad en el gráfico a la derecha. La línea celeste, ¿no es cierto?, ha ido dando cuenta de este descenso. Y hacia lo que viene, lo que estamos viendo es una inflación que incluso va a estar bajo 3% durante prácticamente todo 2026. Ya en enero, nosotros estamos proyectando para enero una inflación de 0,4%. Eso va a significar que la inflación en 12 meses en enero va a estar en 2,8%, ya bajo 3%. Y eso va a ser la tónica durante los siguientes meses. Esta inflación un poquito más alta de enero tiene que ver con factores estacionales, digamos. No significa que la inflación vuelva a repuntar, sino que más bien por precios específicos que tienden a subir a propósito, ¿no es cierto?, del comienzo de año, a propósito, ¿no es cierto?, de efectos vacaciones, a propósito de nuevas temporadas en materia de vestuario, a propósito, ¿no es cierto?, de precios de alimentos que tienden, ¿no es cierto?, a ir subiendo también en el mes de enero. La tónica general es que la inflación está bien controlada, el Banco Central ha hecho bien su trabajo. Hoy día, ¿no es cierto?, lo que estamos previendo es una inflación ya muy alineada con este 3%, después de un periodo largo, muy difícil, ¿no es cierto? Y eso se ve muy claramente, ¿no es cierto?, en el gráfico de la izquierda, con una inflación total que se mantuvo en niveles especialmente altos. Vamos a la siguiente lámina, porque de ahí se deduce que debería, ¿no es cierto?, hacer el Banco Central. Y aquí muestro en el gráfico de la izquierda lo que está previendo el mercado versus nuestra mirada. Primero, ¿no es cierto?, la inflación, como ya decía, va a estar bajo 3% durante prácticamente todo 2026 y por lo tanto hay espacio, al menos, ¿cierto?, para un recorte adicional en la tasa de política. Y el mercado sí lo entiende y lo más probable es que ese recorte sea en marzo o abril. Nosotros creemos que con mayor probabilidad en marzo, producto de que el Banco Central elabora su informe de política monetaria y por lo tanto tiene espacio para dar un mayor fundamento para una decisión. Ojo que el Banco Central, en su informe de diciembre, el informe de política monetaria, el IPOM, ya decía que había espacio para un recorte adicional para llevarla a 4,25. Pero nosotros vamos más allá. Creemos que hay espacio para un segundo recorte para llevarla a 4%, porque como ya decía, la inflación va a estar bajo 3%, y eso considerando un tipo de cambio más cercano a 900 pesos. Ya sabemos que el tipo de cambio ha bajado de 900 pesos, producto de un precio del cobre, ¿no es cierto?, que está sobre $6 la libra hoy día, y eso le da espacio al tipo de cambio, digamos, para estar en estos niveles hoy día, y por lo tanto generando presiones adicionales hacia la baja en la inflación, y por lo tanto vemos que hay efectivamente un espacio para un segundo recorte durante el año. Y a eso se suma el hecho de que probablemente, y eso lo vamos a conocer en marzo, pero que se anuncie también un ajuste en el gasto público. El gasto público tienda a ser algo menor a lo que se aprobó en el presupuesto 2026. ¿Por qué? Porque en ese presupuesto 2026 se hace un supuesto en materia de ingresos fiscales demasiado benigno. Por lo tanto, si es que queremos cumplir la regla fiscal, algo que se ha incumplido en los últimos 2-3 años, si queremos, ¿no es cierto?, ser responsables para alcanzar un equilibrio fiscal en los próximos años, es necesario ser más cauto en el gasto público, y ha habido señales, ¿no es cierto?, del propio José Antonio Kast de que ahí va a haber un punto importante, digamos, a abordar. Y si es que eso se hace, naturalmente va a haber algún efecto en crecimiento de algunas 2-3 décimas que va a permitir justamente esta rebaja adicional en la tasa política, de manera de, por el lado del gasto privado, particularmente consumo, generar, ¿no es cierto?, un mayor impulso a la economía. Las tasas han venido disminuyendo, eso se ve en el gráfico de la derecha. Estas son las tasas swap, digamos, que limpian por premio. Básicamente la tendencia ha sido hacia la baja, y si es que se manifiesta, ¿no es cierto?, nuestra lectura de que habría espacio para un segundo recorte durante este año, para luego, ¿no es cierto?, estabilizar la tasa política en 4%, las curvas deberían tender a bajar algo más, digamos, y por lo tanto ahí podría verse, digamos, alguna oportunidad, particularmente en lo que se refiere a renta fija, más allá, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto en renta variable. Vamos a la siguiente lámina. Aquí estamos mostrando lo que ha sido la evolución del precio del cobre, que ha sido notable, ¿no es cierto? Ya lo mostrábamos al comienzo cuando veíamos la mirada global. Y tal vez, ¿no es cierto?, un punto importante a destacar respecto a la diferencia que se observó a mediados de 2025, cuando también, ¿no es cierto?, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Nueva York, COMEX, llegó a niveles en torno a $6. Hoy día prácticamente está alineada la cotización del cobre, digamos, en COMEX, en la Bolsa de Nueva York, y en Londres. En junio había una diferencia muy importante porque básicamente
ese incremento en la cotización del cobre en Estados Unidos tenía que ver básicamente con las expectativas de que había un arancel especial o podría haber un arancel especial para el cobre. Eso no ocurrió, digamos, y por lo tanto hoy día las presiones en el precio del cobre más bien vienen por la lectura que hace el mercado de que la demanda de cobre sigue muy fuerte, que la demanda de cobre va a seguir, ¿no es cierto?, muy impulsada por lo que tiene que ver con electromovilidad, por lo que tiene que ver con energías verdes, etcétera, y una oferta que no acompaña esa mayor demanda. Por lo tanto, lo que se está leyendo hacia adelante es que vamos a tener un mercado muy apretado, un mercado, ¿no es cierto?, en donde la demanda va a seguir con mucha fuerza, una oferta que crece lentamente y por lo tanto el mercado ha leído que estos $6 son un precio consistente justamente con este mercado. Y eso es una buena noticia porque eso va a poder aliviar las cuentas fiscales, digamos, para lo que viene. Eso va a poder probablemente permitir de que se alcance el equilibrio fiscal algo más rápido. Eso no quita que haya que hacer un ajuste durante este año en materia de gasto público, pero se va a alcanzar el equilibrio algo más rápido y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, eso hace sentir o tiene un impacto sobre, ¿no es cierto?, la confianza o los sentimientos de mercado, digamos, más favorables. Vamos a la siguiente lámina. Tal vez, ¿no es cierto?, aquí pensando en lo que puede ser los próximos años, la economía chilena está de alguna manera enfrentando lo que viene con una suerte de viento de cola, un escenario muy positivo. Hoy día los términos de intercambio para Chile, esto es los precios de exportación versus los precios de importación, donde los precios de exportación, naturalmente el cobre juega un rol importante, pero también el litio, hoy día están en los niveles máximos históricos. Es decir, las condiciones de precios para Chile hoy día en los mercados internacionales, a pesar de este escenario complejo, están en máximos históricos, digamos. Y eso, naturalmente, favorece a nuestra economía desde el punto de vista de las cuentas fiscales, también desde el punto de vista del sentimiento y del resultado, naturalmente, de las empresas mineras. Eso tiene efectos también sobre todas las empresas que, de alguna manera, entregan servicios a la minería. Y al mismo tiempo, el otro componente importante de viento de cola es que la inflación, ya lo comentábamos, está en niveles de equilibrio, está en torno a la meta y eso le permite al gobierno entrante a concentrarse justamente en los factores o los temas más estructurales. El gráfico de la derecha muestra justamente que la percepción económica ha venido mejorando, especialmente en lo esperado 12 meses hacia adelante. Y eso es una señal también muy positiva y un ánimo, ¿no es cierto?, que se va percibiendo el mercado también, que se va afirmando. Vamos a la siguiente lámina. Acá tenemos el tipo de cambio ya alineado con sus fundamentos. Creo que aquí es importante hacer ver, ¿no es cierto?, que nosotros vamos periódicamente mirando dónde está el tipo de cambio teórico o el tipo de cambio, ¿no es cierto?, justo o fair value, y hoy día eso se ha cerrado. Es decir, dado el precio del cobre, dado, ¿no es cierto?, los movimientos de capitales, dado, ¿no es cierto?, esta percepción positiva, ¿no es cierto?, respecto a la economía, hoy día vemos un tipo de cambio que está alineado con sus fundamentos y eso da cuenta, de alguna manera, que cuando se observan diferencias transitorias respecto a ese precio, digamos, teórico, eso se va cerrando y son precisamente oportunidades, digamos. Hoy día vemos el tipo de cambio alineado con su fundamento y eso también, ¿no es cierto?, recoge este mejor ¿no es cierto?, sentimiento de mercado. El tipo de cambio al final no solamente es una variable macro que permite que la economía se ajuste a determinados escenarios, sino que también al mismo tiempo es una suerte de termómetro de la economía, digamos. Y la medida que va bajando es porque hay una percepción ciertamente más positiva respecto a lo que viene para la economía chilena. Vamos a la siguiente lámina y con eso voy concluyendo. Esa es nuestro cuadro macro, nuestras proyecciones, escenario base, 50% de probabilidad de ocurrencia. Estamos proyectando un crecimiento de 2,4%. Estamos previendo que el crecimiento 2025 haya terminado en 2,3%. Todavía no tenemos el cierre, todavía falta, ¿no es cierto?, conocer la actividad económica del mes de diciembre, pero todo apunta a que va a estar en torno a ese valor, 2,4% este año. Eso tiene incorporado una inversión que repunta con mucha fuerza, un consumo que lo hace pero de manera más ligera y un ajuste desde el punto de vista del gasto público, algo que ya comentaba es parte de lo que está planteándose como escenario para el próximo gobierno que asume en marzo. Está considerado también un crecimiento más cercano a 2,5% para la economía chilena hacia los próximos años, dado, ¿no es cierto?, esta mirada más positiva para la inversión. Escenario positivo, 30% de probabilidad de ocurrencia, un escenario en donde logramos crecer en torno al 3%, eso de la mano con
no solamente esta percepción más positiva, sino que cambios estructurales en nuestra economía, baja los impuestos corporativos, algo que está también dentro del programa de José Antonio Kast, para efectos, ¿no es cierto?, de llevar la tasa corporativa del 27 al 23%, que es el promedio del OECD, probablemente sea algo gradual. También, ¿no es cierto?, tiene incorporado medidas que fortalezcan el mercado de capitales. También, ¿no es cierto?, un mayor control de la violencia, temas de inmigración, un tema que es, ¿no es cierto?, de preocupación para la sociedad, y por lo tanto un ambiente, ¿no es cierto?, en donde estos cambios estructurales que fortalecen nuestra institucionalidad generan un impulso en crecimiento para acercarse al 3%. Y hay un escenario adverso, tal vez que viene fundamentalmente de los miradas más externas, más internacional, producto, digamos, de los temas geopolíticos que están dando vuelta, temas, ¿no es cierto?, comerciales que todavía, ¿no es cierto?, no se han despejado del todo. En cada uno de estos escenarios, nosotros consideramos un tipo de cambio distinto, creemos que existe espacio para que el tipo de cambio incluso este año llegue a niveles de 8.50, escenario favorable. Hemos sido más cautos respecto al escenario base, porque es probable o es posible que el precio del cobre corrija algo hacia la baja, hacia lo que viene, es lo que de alguna manera prevemos que podría ocurrir, pero ciertamente hoy día la mirada es mucho más favorable y, como pueden apreciar también en materia de balance de riesgo, están más bien cargados hacia el área positiva. 50% base, 30% el positivo, 20% el adverso, es decir, un sesgo positivo, optimista respecto a lo que puede ocurrir durante los próximos años a propósito de los focos y ejes de la nueva administración. Eso es de mi lado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, Rose, yo creo que han salido varias preguntas mientras hablaba Sergio, en particular un poco cómo afecta de alguna forma todo lo que estaba comentando Sergio en nuestra economía y cuál es la visión de alguna forma también de las distintas clases de activos en Chile. Comentábamos antes de partir, digamos, la sesión contigo, que vienen varias noticias en términos de resultados en Estados Unidos. Han ido en esa línea las preguntas, pero si bien el enfoque de lo que vamos también a comentar esta mañana es básicamente también cómo están los distintos sectores en Chile y donde también vemos y visualizamos esas oportunidades. Sí, vamos directo a eso. Bueno, para empezar, vamos a hacer un breve recuento de cómo estuvo la renta variable durante el 2025. Sí, ahí. Acá podemos ver cómo han sido los retornos, tanto en moneda local como en los retornos en dólares, desde el 2021 hasta el 2025. Y a pesar de que el año pasado estuvo bastante dominado por todo lo relacionado a geopolítico, la incertidumbre en relación a los aranceles que también comentaba Sergio, desde que Trump asume la presidencia en Estados Unidos, también recordemos que tuvimos el cierre del gobierno o el shutdown más largo de la historia. También vimos inestabilidad política en Francia, una primera ministra en Japón, varios conflictos que básicamente acapararon casi todos los titulares el año pasado, pero si ustedes pueden ver, el 2025 en la columna es completamente verde. O sea, tuvimos resultados positivos en todas las regiones, en algunas más que en otras, ¿cierto? Como pueden ver, Latinoamérica destacó significativamente con respecto a los países desarrollados y gran parte de esto estuvo explicado por el tema relacionado a la inteligencia artificial, que la vamos a abordar un poquito más adelante, todo lo relacionado a la política monetaria expansiva que vimos por parte de varios bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco de Europa y el Banco de Inglaterra, y un crecimiento de utilidades que fue bastante robusto por parte de las compañías que de alguna manera nos podría explicar estos retornos tan extraordinarios que tuvimos. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá gráficamente vemos de una manera muy fácil cuáles fueron esas regiones o países que mejor lo hicieron. Todo esto está en dólares. Y aquí pueden ver que el número 1 es Colombia, el número 3 es Chile, le sigue México, o sea, está bastante cargado Brasil a Latinoamérica. Y después viene lo que fue la eurozona, con rentabilidades que no habíamos visto desde hace muchos años. Y Estados Unidos, en menor medida, pero igual con un 18% de retorno. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá podemos ver ahí, un poco cómo hemos partido este año. Si nosotros vamos a ver la columna que aparece Year to Date, que está como en la mitad del cuadro, y la última del cuadro, que está en dólares, acá podemos ver que este año, de alguna manera, hemos vuelto a arrancar con rentabilidades positivas, a excepción de Argentina, que también fue la región o el país que tampoco lo hizo muy bien el año pasado,
y en menor medida India. Entonces acá también da cuenta de que este año, hasta ahora, los 14 días que llevamos, también hemos comenzado de manera bastante positiva, con un Estados Unidos cercano al 2%, Chile también sorprendiendo fuertemente al alza con un 7,4% en pesos, un 9,4% en dólares, y Europa tampoco es la excepción. Sigamos a la siguiente diapositiva. Acá también mismo gráfico con lo que llamamos year to date, y fíjense que Colombia y Chile vuelven a estar bastante arriba, ¿cierto?, en el gráfico, y Estados Unidos también mantiene más o menos su mismo lugar, pero también con rentabilidades bastante atractivas para lo que es esa región. Vamos a la siguiente. Y aquí vamos a ir rápidamente pasando por estos 7 puntos, un poco resumiendo qué es lo que se está esperando para el 2026 y obviamente cuál es nuestra visión al respecto. Entonces vamos a empezar con entendiendo un poco la economía, vamos a la siguiente, a la economía global, que va a ser un año básicamente explicado por gran parte la mega fuerza, ¿cierto?, de la inteligencia artificial. Vamos a ver probablemente un mundo que va a continuar con su crecimiento de manera más bien resiliente y explicado en gran parte por distintas medidas. Acá si vamos de lleno a la inteligencia artificial, acá podemos ver en el gráfico a la izquierda cómo han ido variando los gastos de capital de los principales hyperscalers de la inteligencia artificial. O sea, estos fueron quizás como las empresas precursoras que empezaron a gastar en este ámbito, y pueden ver que desde el 2004 a la fecha, cómo ha cambiado significativamente el monto del gasto y el porcentaje del flujo de caja operativo. Entonces acá pueden ver como casi el 2004 no se gastaba nada en esto versus lo que se proyecta que se gaste de aquí a los próximos años, que es un monto muy significativo y que representa más o menos el 60% del flujo de caja operativo. Y por otra parte, podemos ver que las empresas que hoy día están utilizando la inteligencia artificial para producir tanto sus bienes como sus servicios, ha ido también transformándose. Entonces acá podemos ver cómo era el 2023, en septiembre del 2023, que es lo que está en celeste. Después, 2 años después, cómo eso aumenta a las barritas azules, y después lo que se espera los próximos 6 meses, o sea, ya entrando de lleno al 2026. Y acá pueden ver que en todos los sectores de la economía, cómo la inteligencia artificial pasa a ser un actor súper relevante. En total es cercano ya a un 15% de las empresas que van a estar utilizando, obviamente las empresas ligadas a información, a todo el mundo financiero, es mucho más significativo, y sin duda esto va a generar una revolución. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá la gran pregunta, y un poco también respondiendo a las preguntas que nos han llegado, es si esto es o no una burbuja, ¿ya? Nosotros creemos que no. ¿Por qué? Porque las valorizaciones del sector hoy día estarían justificadas por el crecimiento de utilidades. O sea, las compañías han crecido en utilidades, ha sido un crecimiento saludable, lo que contrasta significativamente con lo que fue la burbuja tecnológica de finales de los 90, la famosa .com, ¿cierto? Donde ahí un poco, acá podemos ver, esto muestra los puntitos rojos, es hoy día, ¿cierto? IT Today, y el puntito azul acá, el gráfico a la izquierda, es la burbuja tecnológica. Y acá podemos ver que de alguna manera el crecimiento de utilidades es importante, y de lo micro a lo macro podemos ver que la tecnología se está adaptando también mucho más rápido versus lo que habían sido las otras revoluciones. Entonces acá, si nosotros vemos el puntito amarillo a mano derecha, acá podemos ver que esa es la primera gran revolución que se vivió a nivel global, que es toda la revolución desde el vapor, ¿cierto? La máquina de vapor y la industrialización, que se demoró, no sé, 150 años. ¿Y cuál fue el cambio en el PIB en términos de puntos de crecimiento? Sí, fue súper significativo, pero se demoró bastante tiempo. Después, la revolución en relación a la electricidad, pueden ver que fue bastante más corta, cercana a 40 años, con un impacto más acotado en el PIB, en el crecimiento. Y acá todo lo que ha sido la revolución de tecnología, todo lo que hemos visto, el desarrollo de Internet, los celulares, los computadores, todo esto, la tecnología en sí, las comunicaciones, también un poquito menos de 40 años con un impacto muy significativo en el crecimiento a nivel global, medio a través del PIB, cercano a un 18%. Y hoy día vemos esta revolución de la
de la inteligencia artificial, que más o menos se prevé que empieza el 2022 de cara hasta el 2040, o sea, estamos hablando ya de la mitad del tiempo de lo que fue la electricidad, menos de 20 años, y también con un impacto súper importante en lo que puede ser el PIB. Entonces, de alguna manera nosotros creemos que hoy día las valorizaciones, aun cuando son altas, eso no lo desconocemos, acá pueden ver en términos de PU Forward que estamos bastante arriba de lo que es la media, la línea, que está ahí marcada, pero está sustentado por crecimiento de utilidades que de alguna manera corroboran que esto es un crecimiento de alguna manera justificado. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá vamos a entrar a todo el tema del proceso desinflacionario que bien también mencionaba Sergio, y acá estamos viendo que vamos a ir hacia una normalización de la inflación convergiendo a los niveles de equilibrio a largo plazo. Sin embargo, se ha demorado un poquito más de lo previsto, tal como se mencionaba al principio, por temas de aranceles, por otros motivos, ¿cierto?, volátiles que hemos visto, geopolíticos, pero acá podemos ver que finalmente casi todas las grandes regiones están convergiendo a su objetivo de inflación. Si vamos a la siguiente, acá vamos a entrar un poquito también al tema de los bancos centrales. Acá también podemos ver que 3 de los 4 principales bancos centrales de los mercados desarrollados iniciaron su proceso de flexibilización monetaria durante el 2024, la continuaron durante el año pasado, acá me refiero a lo que fue la Reserva Federal de Estados Unidos, al Banco Central de Inglaterra y al Banco Central Europeo, pero sin embargo vemos que para el próximo año vamos a ver quizás procesos un poquito divergentes. Se esperan nuevos recortes por parte de la Fed, como mencionaba Sergio, se espera que el Banco de Inglaterra también haga algún tipo de recorte, pero el Banco Central Europeo ya debiésemos entrar en un proceso de mantención de tasas y aumentos por parte del Banco de Japón, que durante muchos años tuvo que luchar contra la deflación, o sea, contra la ausencia de inflación. Y obviamente esto nos da a entrever de que van a haber distintas oportunidades en distintos mercados. Si vamos a la siguiente diapositiva, bueno, y ahí es importante que a final de mes tenemos la siguiente reunión de Estados Unidos. Vamos a entrar un poco también a los resultados corporativos, un poco para entender si realmente se justifican estas altas valorizaciones. Y acá podemos ver que en términos de los principales múltiplos que podemos ver, sí podemos ver las barritas rojas, o sea, de alguna manera nos dicen que sí, efectivamente todo está un poquito caro. Si uno lo mide tanto en la PU Forward, podemos ver que está bastante apretado, ¿cierto? Particularmente en Estados Unidos, pero nuevamente nosotros creemos que está justificado por la fortaleza corporativa. Si vamos a la siguiente diapositiva, para verlo de manera más gráfica, acá podemos ver que ¿qué muestra este rectángulo amarillo? En todas las regiones me va a mostrar el rango que hemos visto en términos de valorización de los últimos 10 años, tomando el mínimo y el máximo. La línea verde es el promedio y el punto azul es el dato actual. Entonces, nuevamente, nosotros podemos ver que pueden ver que todos los puntos están por sobre su barrita promedio, ¿cierto? Casi tocando los máximos, como es el caso de Estados Unidos. Latinoamérica estaría un poquito ya más cercano a sus promedios, pero efectivamente estamos con este desafío de en dónde y cómo invertir, dado estas valorizaciones. Por lo tanto, acá la selectividad nuevamente cobra especial relevancia. Si vamos a la siguiente diapositiva, para entender un poco qué ha explicado el retorno de Estados Unidos, que es de las regiones que se luce un poquito más apretada, podemos ver que acá, ¿cómo se lee este gráfico? Uno cuando ve el rendimiento de una región, uno tiene que ver si es crecimiento de utilidades, si es solamente un cambio en el múltiplo, dividendos, y eso me da el retorno total. Entonces acá podemos ver que el 2025, en Estados Unidos, el 75% del retorno de este 18% fue por crecimiento de utilidades y dividendos. O sea, esto quiere decir que fue un crecimiento saludable. A diferencia quizás de lo que fue el 2023 y el 2024, en donde el desempeño en casi su totalidad se estuvo explicado por expansión de múltiplo. Esto no es un crecimiento saludable. En cambio, el año pasado sí lo fue. Las compañías mostraron crecimiento de utilidades de manera bastante sistemática y en todos los trimestres. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá también podemos ver, ya mirando un poco hacia el futuro, ¿cierto?, cómo se esperan estas utilidades, porque estamos hablando de que un crecimiento saludable tiene que venir con la expansión de utilidades. Entonces acá podemos ver que en términos generales se espera un crecimiento cercano
en un 12,5% para los mercados desarrollados, eso estamos esperando en la expansión para el 2026, y cercano a un 18% para los mercados emergentes. Entonces acá podemos ver que es bastante robusto este crecimiento, y también podemos ver de que la revisión de los últimos 3 meses en todos los mercados desarrollados ha sido al alza, y en emergentes, hacia emergente también se ha revisado significativamente al alza. O sea, desde los últimos 3 meses se ve con mejores perspectivas de que las utilidades sigan creciendo. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá también podemos ver cuál sería este upside potencial que estamos hablando. Esto es a través de un modelo de bottom-up. Y acá podemos ver que todavía vemos que Estados Unidos, medido a través de este modelo de bottom-up, todavía le quedaría espacio, lo mismo para mercados emergentes y también China. Entonces acá efectivamente algunas regiones van a tener un crecimiento potencial un poquito más acotado, pero sí vemos que todavía hay bastante valor en lo que es Estados Unidos y mercados emergentes. Si vamos a la siguiente diapositiva y entrando de lleno a lo que es Estados Unidos y lo que está pasando hoy, acá podemos ver directamente cuál es el upside potencial del S&P. Entonces, desde una perspectiva top-down, estos son los distintos compañías y estrategas que dan un precio objetivo para el S&P. Entonces, acá podemos ver que incluso los más optimistas ven un upside potencial sobre el 15%, con un target sobre los 8.000 puntos. Hoy día, esto con respecto a los niveles actuales, si vemos el promedio de los 7.555 puntos, con respecto al cierre del 2025 nos da un upside potencial de un 10,4%, y como Estados Unidos ya ha rentado cercano a un 2%, nos quedaría un 8% todavía de upside potencial con respecto al cierre de ayer. Entonces acá podemos ver que en general lo que más se repite son los 7.500 puntos, que nos daría este upside todavía potencial cercano al 8%, y eso es bastante en línea con cuánto es el retorno anualizado del S&P de los últimos años, que es cercano a un 10-11%. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá podemos ver, estamos en pleno periodo de resultados del cuarto trimestre. O sea, ahora en enero, febrero, estamos reportando las utilidades del trimestre anterior, y podemos ver que este trimestre lo que se está esperando es un crecimiento de utilidades del 8,3% para este cuarto Q, y eso sería el 10º trimestre consecutivo al alza en crecimiento de utilidades. Esto es súper importante, porque aun cuando las compañías cada vez se ven, entre comillas, un poquito más caras, está sustentado por este crecimiento de utilidades y con un crecimiento bastante sólido en lo que han sido de los ingresos, de un 7,7%. ¿Y cuáles son los sectores que han liderado esto? Bueno, es el sector de tecnología y de servicios de la comunicación, en gran medida impulsado por la inteligencia artificial, la demanda de y semiconductores, que serían los mayores contribuyentes a este 8,3%, y en menor medida, cuáles son los sectores hoy día un poquito más rezagados, es el consumo discrecional y energía, como bien mostraba Sergio, la caída de los precios, ¿cierto? Y en el consumo discrecional, explicado por este freno dentro del sector del consumo discrecional, por el freno de la industria automotriz. Si vamos a la siguiente diapositiva, ¿qué estamos esperando? Particularmente para algunas compañías, las famosas 7 magníficas, ahí el crecimiento de las utilidades de este 8,3% que estamos hablando en total, un 20% sería por las 7 magníficas y el resto solo un 3%. Entonces, acá podemos ver que las 7 magníficas siguen en gran parte explicando el crecimiento de utilidades y también la rentabilidad que ha tenido el S&P, pero si vamos a ver de cara al 2026, ¿cierto? Ahí podemos ver que las barritas azules son estas 7 magníficas y las verdes son las 493 restantes. Entonces acá pueden ver de que efectivamente las 7 magníficas van a seguir explicando en gran parte las utilidades, pero poco a poco se va a ir estrechando esta brecha que existe, y ya de cara al cuarto trimestre del 2026, ahí vean que está bastante más apretada esa relación. Entonces, de alguna manera, las 493 van a hacer este catch-up en términos de utilidades. Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí esto un poco resume cómo esperamos que termine el 2023, por eso tiene una E de esperado. Esperamos que como un todo el 2025 tenga un crecimiento de utilidades de 12,4%, con un 7% en ingresos, y nuevamente liderado por el sector de tecnología y de servicios de la comunicación,
y nuevamente rezagado el sector de tecnología y acá en términos anuales rezagado el sector de consumo básico. Pero es un crecimiento que sería el tercer año consecutivo con crecimiento de utilidades de doble dígito. O sea, es un crecimiento muy, muy bueno y que da de alguna manera justificación para estas valorizaciones. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá, ¿qué tenemos que estar atentos las próximas semanas? Como les comentaba anteriormente, estamos en pleno reporte de resultados de las compañías. Esto va a ser súper importante de que de alguna manera las compañías no decepcionen y sigan mostrando crecimientos súper importantes en términos de utilidad. Y acá podemos ver gráficamente cuáles van a ser las semanas más importantes. Entonces, ahora, esta semana, estamos en pleno resultado de los bancos, ¿ya? Que un poco definen el tono a nivel más macroeconómico, nos muestra el crédito, la salud del consumidor financiero. Entonces, súper importante, JP Morgan ya reportó. Importante que van a reportar Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, BlackRock, entre otros. La próxima semana va a estar cargado a todo lo que es el consumo y el streaming. Netflix, va a ser muy importante con todo lo que está ocurriendo con esa acción en particular. Tesla, Procter & Gamble, las compañías ligadas a las tarjetas de crédito, que son Visa y Mastercard, Johnson & Johnson. Y ya la última semana de enero y la primera semana de febrero tenemos casi todas las 7 magníficas, ¿cierto? Tenemos Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, que van a reportar resultados. Bueno, también otras compañías cercanas ligadas a todo lo que es la energía. Y la semana del 26 al 30 de enero, que es la Mega Cap Week, ¿cierto? Es más o menos el 15% del S&P, ¿ya? Entonces, obviamente va a mover significativamente al índice. Y la semana siguiente es clave porque, como yo les mostraba al principio, estas son las compañías que más hoy día están gastando en inteligencia artificial. Y vamos a terminar la última semana de febrero, para ser específico, hasta ahora lo que está anunciado es el 25 de febrero, reporta NVIDIA, que es el driver hoy día número 1 en relación a la inteligencia artificial, así que los ojos van a estar súper puestos en lo que cómo pueda reportar esta compañía. Si vamos a la siguiente diapositiva, ahora vamos a entrar a lo que es Chile, ¿ya? Chile en un entorno que va a exigir, de alguna manera, ¿cierto?, una navegación bastante estratégica. El desafío de este nuevo gobierno, como mencionaba también Sergio, va a estar ligado a la conexión con la ciudadanía, la seguridad, el crecimiento económico, y que todo esto, de alguna manera, genere un entorno propicio para la inversión tanto local como extranjera. Entonces, si vamos acá un poco también a entender cómo fue el 2025, cuáles fueron las compañías que más explicaron el retorno del IPSA. Recordemos que el retorno del IPSA del 2025 fue un rendimiento histórico, alcanzamos 56% de retorno y es el mejor retorno desde 1993. O sea, de alguna manera sorprendió significativamente al mercado. Tuvimos 72 máximos históricos, algo que de alguna manera no habíamos visto, ¿cierto? Y gran parte de esto, ¿por qué estuvo explicado? Por las compañías de Sokimich, que explicó el 14,8% del rendimiento del IPSA, le sigue Banco de Chile, BCI, LATAM Airlines, Falabella, o sea, y todas estas compañías con rendimientos extraordinarios, Soki de 75%, Banco de Chile 66%, el BCI casi 120% de retorno, LATAM Airlines 88%, Falabella sobre el 84%, o sea, fueron rendimientos bastante extraordinarios. Y si vamos a la siguiente diapositiva para verlo desde una gráfica más sectorial, vemos que quien lideró fue el sector bancario, que explicó casi el 35% del rendimiento del IPSA. Le sigue el sector retail, sector commodities y sector de transportes con las compañías que les acabo de mencionar. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá también, ¿cómo hemos empezado este año? ¿Ya? Este año, quienes están liderando hoy día un poco el retorno de este 7,4% que ya llevamos del IPSA, bueno, son empresas SL, Sokimich, Parque Arauco, Alfacor y CAR, ¿ya? Nuevamente empresas ligadas a commodity y de alguna manera, bueno, construcción y inmobiliario comercial. Los últimos 30 días más o menos se mantiene y en la última semana también, son casi las mismas compañías, llevamos muy poquito este año. Pero sin duda ya está dando entrever de que podría nuevamente ser un buen año para el IPSA. Si vamos a la siguiente diapositiva, acá podemos ver cuáles son las oportunidades que vemos en Chile. Mucho se habla, ¿cierto?, de las utilidades o expansión de múltiplos. Nosotros creemos que vamos a tener de ambas en Chile.
Nosotros habíamos visto que nuestro escenario favorable o más o menos base, ¿cierto? Era 11.200, 11.700 puntos. Nosotros hoy día ya estamos en eso, ¿cierto? Cercano a los 11.200 puntos. Creemos que vemos con una convergencia un poquito más acelerada y con mayor probabilidad de ocurrencia llegar a este escenario. Esto tiene implícita una PU cercana a las 15 veces. Sin embargo, para que esto se materialice es necesario de que el crecimiento de las utilidades esté por sobre el 10%. Y esto esté muy en línea con lo que también mencionaba Sergio, que es el desafío de este nuevo gobierno, que se logre implementar el recorte de impuestos corporativos, hay un recorte de la tasa política monetaria por parte del Banco Central, se puedan implementar estas reformas pro mercado, mejore las expectativas de la confianza empresarial y del crecimiento país. Sí creemos que, dado la holgura que tuvo el presidente electo, hay un mayor capital político para aprobar estas reformas. Esto no quiere decir que no va a estar exento de vaivenes y de dificultades, pero sí creemos que es distinto una elección como la que tuvimos. Y acá la clave para poder capturar este escenario más favorable va a ser posicionarse en sectores más cíclicos. Y los sectores que vemos hoy día como más favoritos son el sector bancario, mobiliario comercial y retail, y también sectores que se beneficien de un escenario externo favorable, que es el sector de transporte, que ahí nuestra empresa ícono es LATAM Airlines, y commodities. También tenemos que tener claro que el consenso hoy día de los analistas está apuntando a un crecimiento de utilidades cercano al 10-15% para este año 2026, y esto podría suponer un potencial de valorización cercano desde el 4,5 al 14,5% de upside para los próximos meses, explicado tanto por el crecimiento de utilidades como la expansión de múltiplo. Y ahí, si vamos a la siguiente diapositiva, nos daría un rango potencial de este escenario base que hablábamos de los 11.200, que ya estamos, incluso hasta un escenario un poquito más positivo en el rango de 11.700, 12.000 puntos. Y en un escenario negativo que mostraba Sergio, con una menor probabilidad de ocurrencia, sí podríamos ver correcciones en el IPSA, llegando a niveles de 9.300 puntos. Si vamos a la siguiente diapositiva, y ya para ir terminando, importante, a pesar de todas las oportunidades que estamos viendo, ¿cierto? Sí hay riesgos que tenemos que monitorear a nivel global, que va a ser todo lo relacionado a la sostenibilidad de la deuda. Tenemos países muy apalancados, también la diversificación, la política comercial, en relación a los aranceles, la inflación, sobre todo en Estados Unidos. Hoy día vemos que hay ciertos gobiernos muy apalancados, también empresas de la inteligencia artificial que hemos hablado, también todo el tema relacionado a la inflación no es un tema que se pueda descuidar, porque obviamente ahí los distintos bancos centrales van a tener que tomar distintas medidas. Y también otro desafío muy importante es la alta concentración, ¿cierto?, que tenemos hoy día del mercado. Podemos ver que hoy día pocas compañías están explicando en gran parte el retorno de los principales índices. Entonces, obviamente eso va a ser un desafío que tenemos que considerar de cara al 2026. Así que bueno, eso por mi parte, Gerardo. Te dejo la palabra a ti ahora. Bueno, gracias, Rose. Yo creo que ahí con esos 7 puntos que nos especificaste fuimos ahí de lo general a la particular, y creo que se cubrió bastante también de las inquietudes que han manifestado nuestros clientes a lo largo de la conversa. Quiero ahí mostrar algunas láminas de algo que es importante reforzar en términos de cómo se canaliza las distintas estrategias y cómo nosotros vamos realizando el House View mes a mes. Ahí no sé, Leo, ayúdame con las láminas del proceso de inversión. Yo creo que esto es algo que sin duda es importante comentar. Todos los meses nosotros revisamos el House View de BCI, es un proceso que llevamos a través de todo el equipo de Wealth Management, donde está integrado tanto la corredora como la administradora y el banco. Se hace un análisis continuo de las distintas ideas de inversión, que es como después esto se traduce en particular en las estrategias que les presentamos a ustedes y en particular en los niveles de riesgo que quieren asumir y el estilo, ¿no es cierto?, de cómo son ustedes a nivel de sus inversiones. De esa manera se constituye la cartera y nosotros vamos monitoreando periódicamente con esa previsibilidad mensual, como les decía, justamente el desempeño de esos portafolios. Vamos ahí a la siguiente. Y en ese contexto, bueno, también como salía en el video introductorio, nosotros tenemos 3 modalidades de servicio, que es el discrecional, el no discrecional y el servicio transaccional. Básicamente es el primero en que ustedes tengan en sus portafolios
todos los meses el House View de BCI y que de alguna forma ustedes deleguen esa decisión en nosotros. Lo no discrecional, ustedes toman nuestras recomendaciones y de alguna forma nuestro view, y de alguna forma también ustedes pueden ir haciendo esa movilización y confirmando nuestro view. Y por último, el servicio transaccional, quienes quieran tener justamente también una actividad más intensa en las distintas clases de activos y en particular a través de la corredora, o lo que puedan también hacer a través de nuestra plataforma internacional. Particularmente creo que es importante también revisar lo que comentaba Rose en términos de la rentabilidad de los portafolios. Quizás ahí comentar que tenemos vehículos de inversión que son nuestros portafolios, que están en la línea discrecional. Ahí, Leo, ayúdame con la siguiente, que es básicamente los portafolios ADP que tiene la corredora, que es el portafolio fundamental de dividendo. Hay un portafolio SG, hay un portafolio accionario también a través de nuestra corredora, y que se le da con este seguimiento con una periodicidad mensual. Vamos a ir a revisar en la siguiente lámina las rentabilidades, donde hemos tenido una muy buena performance y una buena diferencia respecto del índice IPSA, en este caso de los portafolios que están en Chile. Ahí va directamente relacionado con lo que comentaba Rosario en relación a la selectividad. Le hemos sacado buena ventaja en todos nuestros portafolios accionarios. En el caso del portafolio de Estados Unidos también le hemos sacado una buena ventaja al S&P. Los otros vehículos también de inversión que tenemos en lo que es la bolsa chilena y también en lo que es Estados Unidos es a través de los fondos mutuos. Aquí un gráfico también de cómo ha partido el año con la rentabilidad de los portafolios y básicamente del fondo mutuo Acciones Chilenas y el Top Picks. En general, como uno puede ver en los portafolios de la corredora, hay pocos títulos, en estos portafolios son más amplios y hay más títulos, y ambos han tenido un muy buen desempeño tanto en la partida del año como al cierre del 2025. Así que ahí yo los invito a que vayan viendo sus niveles de riesgo y particularmente a través de la renta variable y las oportunidades que también nos comentaba Rosario, poder tomarlo. Lo otro es las distintas alternativas que tenemos a través de nuestros portafolios que están relacionados al perfil de riesgo. Estos son portafolios globales que tienen un monitoreo que habitualmente le damos seguimiento a través del House View, como les decía, y que se traducen en la selectividad de las distintas clases de activos, desde el más conservador hasta el más agresivo. Así que creo que hay una buena forma de cómo poder canalizar esos flujos de inversión en los distintos niveles de riesgo. Acá hay otro ejemplo, las carteras patrimoniales, cómo ha sido el desempeño en términos de rentabilidad durante el cierre básicamente del 2025 y lo que llevó, digamos, con anterioridad. Vamos ahí a la siguiente. Y eso es básicamente cómo nosotros canalizamos las distintas alternativas a través de estos tres formatos de carteras: la administración de cartera, las carteras dinámicas y patrimoniales, y también a través de nuestros portafolios internacionales que están presentes también a través de BCI Corredor de Bolsa, a través de nuestras Smart Account, que siguen también este mismo proceso de inversión y que podemos también tomar los distintos niveles de riesgo. Por último, ahí comentar lo que está disponible a través de nuestra plataforma internacional. Estamos muy integrados con la operación internacional en Miami. Todos saben que tenemos también disponible el servicio a través de nuestra corredora de bolsa en Miami, sumado a la operación que actualmente tenemos con City National Bank, que es el segundo banco de toda la Florida. Así que ahí yo los invito a que conozcan esta oferta. Este mismo proceso de House View está presente también en los vehículos de inversión que están disponibles en nuestra plataforma internacional. Bueno, yo me quiero ir ahí también un poco a lo que nos han ido manifestando en términos de preguntas. Salieron varias preguntas en relación a un poco a cómo está afectando a nuestra economía, Sergio, y básicamente viste ahí, ¿no es cierto?, preguntas relacionadas con el precio del cobre, cómo nosotros estamos haciendo esas proyecciones, proyección de alguna forma también del dólar y qué implicancias puede tener, cómo vemos también a nivel local esta relación del gasto público, el nuevo gobierno. Creo que ahí hay varias preguntas que de alguna forma también te las hemos hecho llegar ahí, Sergio, para que vayamos viendo ahí cómo podemos dar respuesta en relación a
a esos temas más relacionados con economía. A ver, primero, respecto al gasto público, para partir, ¿no es cierto?, por ese último comentario, nosotros estamos proyectando que el balance fiscal estructural este año termine en menos 2,2%, bastante más negativo de lo que está proyectando o lo que se proyectó en el presupuesto 2026. Y eso tiene que ver con estos elementos al cual hace mención la pregunta, pero también porque hay una sobreestimación del ingreso fiscal, digamos. En el presupuesto 2026 se supone un ingreso fiscal creciendo sobre 8% y por lo tanto al final eso distorsiona necesariamente, digamos, el resultado final para este año. Por lo tanto, por eso decía, ¿no es cierto?, también en la presentación que es importante que se haga una revisión del gasto público y nosotros estimamos que esa revisión tiene que ser en torno a 1.500 o 2.000 millones de dólares. Va a ayudar de manera importante a lo que es el balance efectivo, el hecho de que el precio del cobre efectivamente hoy día esté en torno a $6. Eso tiene una implicancia importante sobre los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales asociados a cobre son más o menos 10% y por lo tanto 10-12%. Por lo tanto, este precio, bastante por sobre lo que está en el presupuesto, va a ayudar al balance efectivo, pero no al balance estructural, que es sobre la cual se construye la regla fiscal. Y ese balance estructural tiene un precio del cobre de 4,38%. Lo que dice la regla es que todos ingresos sobre, ¿no es cierto?, ese precio de largo plazo, 4,38, que es 6, tienen que ahorrarse, por lo tanto no pueden destinarse a gasto y eso significa que de todas maneras, ¿no es cierto?, hay que hacer este ajuste al cual hacía mención. Ahora, es probable que el precio de largo plazo del cobre se revise en agosto de este año, algo que se realiza regularmente, lo hace la comisión de expertos y por lo tanto la situación fiscal hacia el próximo año sea algo más aliviada y eso es parte también de los análisis que nosotros hacemos regularmente. Respecto al precio del cobre, ahí nosotros hemos sido algo conservadores, efectivamente no hemos revisado nuestra proyección de hace un mes atrás, ha tenido un rally muy importante en las últimas semanas. Pero ojo, más o menos para que tengan una idea de las cotizaciones o de las transacciones diarias de cobre, el 70% está asociado a especuladores o fondos de inversión. Solo 30% de las transacciones diarias de cobre está asociado a uso industrial, digamos, ya sea, ¿no es cierto?, para la construcción de autos o temas, ¿no es cierto?, asociados con chips, etcétera. Por lo tanto, es importante entender de que en el corto plazo el precio del cobre tiende, digamos, a ser más volátil y verse, ¿no es cierto?, impulsado en una u otra dirección, producto de la acción de estos fondos de inversión o especuladores. Por lo tanto, nosotros creemos que va a revisar algo el precio del cobre. Nosotros estamos revisando, de todas maneras, nuestra proyección para el año, porque efectivamente lo que está viéndose es que podría verse un mercado más apretado desde el punto de vista del usuario final del cobre de lo que estaba previéndose. Ahora, también hay elementos geopolíticos que están influyendo y eso también tiene un carácter más transitorio. Por lo tanto, podría más bien verse, digamos, algún ajuste hacia la baja en el precio del cobre hacia los próximos meses, algo que está, por cierto, digamos, en evaluación. Respecto a la situación regional, yo creo que tiene implicancias naturalmente, pero de manera bastante acotada, digamos. Todo lo que es la situación en Venezuela. Venezuela está hace mucho rato atrás, muy fuera, digamos, de lo que es la mirada, por ejemplo, de los inversionistas internacionales, por lo tanto no tiene mayor incidencia. Tampoco, ¿no es cierto?, algunas otras economías que pueden, ¿no es cierto?, verse afectadas por esta situación, digamos. En la pregunta se hacía, por ejemplo, mención a Nicaragua, Cuba. Yo creo que son economías que están muy aisladas, que no representan, ¿no es cierto?, probablemente la mirada más regional que están viendo los inversionistas internacionales, con un foco mucho más puesto, digamos, en, por ejemplo, Perú, en México, en Brasil, en Colombia. Y aquí, ojo, hay elecciones, ¿no es cierto?, durante este año, muy próximo en abril, digamos, en el caso peruano, también en Colombia, y todo apostaría o está, ¿no es cierto?, más bien apuntando a que el ciclo político también en esos países va a cambiar de signo. Hemos visto, digamos, señales en esa dirección y por lo tanto la mirada en general que se tiene sobre la región es realmente positiva. Hay una mirada que todavía hay una suerte, digamos, de castigo de los precios de activos de la región y por lo tanto yo me atrevería a decir, a pesar, ¿no es cierto?, de estos efectos puntuales, de que la mirada en general respecto a América Latina es más bien positiva, con un avance también importante, por ejemplo, en el caso argentino, para ir ordenando su economía y eso naturalmente es algo que es positivo también para nuestra economía, digamos, un mejor vecindario naturalmente tiene efectos positivos sobre nuestra propia dinámica. Bien, Sergio, gracias.
Oye, Rosario, también, bueno, hay una pregunta que tú esbozaste ahí en la presentación a lo mejor de la valorización de la bolsa americana, del S&P, ¿no es cierto? Si en el fondo todavía están las Ujú. oportunidades. Hay preguntas que dicen, bueno, está caro entrar en Estados Unidos. Nosotros tenemos nuestro House View que va a salir esta semana, que hasta donde entiendo todavía hay, ¿no es cierto? No hay un cambio sustantivo de la visión de Estados Unidos. O sea, seguimos teniendo también hay una recomendación, comentar y profundizar eso, Rosario, en relación a cómo vemos en general esa clase de activos y básicamente el equity americano. Ya, perfecto. Mira, en términos más generales, nosotros en el House View, que es nuestro cierto asset allocation, como recomendamos a nuestros clientes estar invertidos, como un todo, estamos sobreponderando, o sea, tenemos mejores perspectivas para lo que es la renta variable versus la renta fija. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener en consideración. Efectivamente, hoy día nuestro mayor overweight o mayor sobreponderación es en la renta variable emergente estamos un poquito menos optimistas en lo que es Europa y quizás hoy día también todavía estamos un poquito más neutrales en lo que está sucediendo en Estados Unidos en relación a también principalmente explicado por el tema de las valorizaciones. Sin embargo, desde un punto de vista más también genérico, nosotros creemos que sí hay oportunidad en Estados Unidos, pero quizás no en todo. Por eso hacía la observación de la selectividad y efectivamente ir a aquellos sectores con mejores perspectivas de crecimiento de utilidades y también algunos que estén hoy día un poquito más rezagados. Entonces, quizás no estar tan overweight no quiere decir que vemos una burbuja, porque no creemos que hoy día las valorizaciones no estén explicadas, sino que efectivamente tienen un fundamento, como mostraba, por los crecimientos de la utilidad que han ocurrido durante todo el 2025, que ahora estamos viendo el cuarto trimestre, y las perspectivas para el 2026. Eso es súper importante, porque en el gráfico y en esa como línea de barra que yo mostraba azul y verde, ¿cierto? Ahí hacía mención a cómo se espera que sea el crecimiento de utilidades durante el 2026. Y durante el 2026 aún se espera que el crecimiento de utilidades de las 7 magníficas esté por sobre el 20%, y del resto de las compañías parte tímidamente con un 10%, pero ya el cuarto trimestre del 2026 sería más cercano a un 17% de crecimiento de utilidades. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, efectivamente hay que ser cauto de lo que es Estados Unidos. Ha habido mucha volatilidad con el presidente Donald Trump. Recordemos que cuando empieza todo el tema arancelario a principio de año, vimos una corrección importante en el S&P, pero después una subida muy significativa. Entonces, al final, creemos que sí es importante tener una posición en Estados Unidos, quizás hoy día mantener una posición neutral, que igual es una posición significativa, porque Estados Unidos a nivel mundial representa un porcentaje súper importante, ¿cierto? Si uno lo mira a través del ACU y todo, el Estados Unidos es cercano al 60%. Entonces, creemos que sí hay que estar invertidos de manera cauta, de manera selectiva, pero no quiere decir que no nos guste, estar neutral no quiere decir que no nos guste, ¿ya? Entonces, sí creo que estar fuera hoy día el costo de oportunidad es alto, ¿cierto? Porque sí, este crecimiento de utilidad se materializa y con todo el tema de la revolución artificial, de la inteligencia artificial, se sigue dando, sin duda va a ser una región que va a seguir subiendo. Entonces, nosotros ahí, como tú mencionabas, nosotros tenemos un portafolio accionario en Estados Unidos que de alguna manera va a recoger esta visión. Entonces, ahí también los invito a que lo puedan revisar dentro de la página de BCI y de algunas nuestras apuestas hoy día más puntuales dentro de esa región. Oye, excelente, Rosario. Oye, bueno, yo hago también la misma invitación que hace Rosario. En general, cuando nosotros hablamos de nuestro servicio discrecional, es justamente recoger esta visión que hemos recibido esta mañana, de lo que vemos todos los meses, un poco lo que comentaba Rosario. La verdad que mayoritariamente, en general, nuestros clientes en inversiones toman ese tipo de alternativas porque la verdad que nos aseguramos de tener justamente en nuestro portafolio la visión de BCI. También agradecer ahí al equipo de la Rosario en particular, que está ella hoy día acá, sumado al también de la GF, que han tenido una muy buena visión, hemos tenido muy buenas rentabilidades y hemos sacado bastante ventaja respecto de los benchmarks que nos vamos definiendo. Así que los invito también nuevamente, como les digo, a hacer esa revisión con sus asesores de inversión y poder justamente hacer alguna recalibración en base también a lo que conversamos esta mañana. Bueno, quiero agradecer a Sergio, a Rosario, se nos pasó muy rápido este webinar y la hora.
creo que es clave, digamos, partir bien informado este año, así que agradecerles también a quienes asistieron a esta charla y a este webinar. Les comento nuevamente que pueden revisar toda nuestra oferta y este webinar en www.bci.cl/inversiones, así que ahí podemos seguir conversando y también les nuevamente refuerzo de que se acerquen ahí al equipo de BCI para que revisen justamente lo que conversamos esta mañana. Los invito a que estén atentos, vamos a estar siempre conectados con ustedes para que estemos en un próximo encuentro online. Que tengan un muy buen día y muy buen resto de semana. Gracias, Rosario, gracias, Sergio, nos vemos. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Gracias. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.